Queríamos, antes de empezar a, a centrarnos en el tema específico de hoy, la idea de hoy, tomamos 6 trabajos de biblioteca en esta instancia de preentrega, pero antes queríamos hacer una reflexión conjunta sobre lo actuado hasta ahora. Nos parecía que era el momento para reflexionar, y siempre cuando nosotros decimos que esta manera de aprender arquitectura, de aprender el oficio de arquitecto, lo que nosotros denominamos la práctica reflexiva, y eso lo interesante es ir avanzando en la producción del proyecto, en la producción de ideas, y al mismo tiempo, en algún momento, hacer una mirada hacia atrás y reflexionar sobre lo actuado. Decíamos recién que queríamos compartir con ustedes, con los estudiantes de segundo y los docentes. Nosotros en la semana del estudiante, cuando ustedes se tomaron la semana del estudiante, hicimos 2 encuentros con el resto de los talleres de arquitectura. Fue un encuentro un lunes con todo primer año y los 12 talleres, y tuvimos otro encuentro el jueves de la semana del estudiante con todos los talleres de arquitectura, todo hablando de segundo año. Para eso había que producir tres láminas síntesis. Un poco les querías contar un poco cuál fue la charla que dimos nosotros en función de estas 3 láminas y en función de lo que se vino trabajando este año. Y esto es un poco ver hacia atrás y ver todo lo que hicimos y cómo nos pudimos acomodar a poder realmente avanzar con el tema del taller, con el tema del proyecto, con los 3 trabajos que tuvimos pensado de origen. La idea de este año, que fue la escala del proyecto, tomar las diferentes escalas y cómo pudimos establecer, ¿no?, la vivienda colectiva en pasaje, esas 8 viviendas con el equipamiento, el trabajo en vertical que se embocó en esa idea de poder tomar una de las tipologías de la vivienda con pasaje y después desarrollar una vivienda individual, que eso fue muy interesante. Fuimos viendo cómo los compañeros también de otros años resolvían ese tema. En el caso del trabajo de Sofía Cabrera, de donde se abarcó, ¿no?, desde la escala del conjunto a ese terreno cerca del Parque San Martín, y fundamentalmente esa comprensión de las diferentes escalas, ¿no? La escala, ahí se ve la escala de la ciudad, la escala del parque urbano y la escala del barrio del hipódromo. Pasar a la próxima, Laura. Y acá se ve un poco esto que fue el lema que tomó el taller todo el año, que es las escalas del proyecto. Ahí en esta lámina vemos esos 5 cuadrados que están arriba, ¿no? Vemos la escala y cómo ya desde segundo año estamos pensando qué es el pensamiento proyectual, qué es el pensamiento del arquitecto, ir pensando las partes y el todo de manera simultánea, ¿no? Y bueno, y en esta lámina síntesis vemos, ¿no?, la ciudad de La Plata, el área del parque urbano, área bosque, esa área bosque, cómo se incorpora a un master plan general desarrollado por sexto año, esa escala de barrio, cómo desemboca en la escala de la manzana, ese proyecto que estamos haciendo ahora en segundo, de una manzana típica, de completar una manzana, una postura crítica de una manzana con ese pasaje, y cómo ese pasaje resuelve el tema de la residencia con el trabajo y al mismo tiempo nos da línea para el partido. Vemos acá en el dibujo de Sofía, ¿no?, cómo esa idea de manzana, esa idea de espacio de pulmón semipúblico de manzanas nos va tirando la idea
para resolver el equipamiento, el proyecto, cómo los proyectos se van ensamblando uno al otro, y al mismo tiempo, por eso decíamos las escalas del pensamiento proyectual, como por otro lado esa idea urbana se ensambla con el tema. Aparece el libro, aparece la relación entre el libro y el lector, aparece el tema específico, que es el tema de la biblioteca y de qué quiere ser un edificio de biblioteca. Entonces ahí está ese ensamble de lo que decíamos de compatibilizar lo muy grande que es la ciudad, lo mediano que es el barrio, lo específico que es el edificio y cómo vamos relacionando, ¿no? Esa idea de edificio-ciudad y cómo vamos desde el simple libro, vamos a ver después en el último proyecto, el de Sofía Cabrera, como parte también del problema del libro, perdón, Sofía Docena, y cómo parte del problema del libro y cómo esa idea del libro también se traduce casi en el partido o transformado el libro en arquitectura. Entonces eso me parece que nos gustaba conceptualizar esto que lo vemos como un objetivo de segundo y que a esta instancia estamos totalmente satisfechos porque estamos convencidos que se cumplió el objetivo. Más allá de que después los proyectos puedan resolverse más o mejor que otros, tengan algunos más definición, pero me parece que esa conceptualización que está muy bien lograda en estos tres paneles que armaron los docentes de segundo junto con Laura, por eso nos gustaba volver atrás, volver a esa semana de septiembre para mostrarles a dónde habíamos llegado. Se llega a esto gracias al trabajo conjunto. Bueno, ahora vamos a entrar específicamente en estos 6 proyectos. Seguimos con Sofía, empalmamos con Sofía, habíamos terminado con Sofía Cabrera en ese esquema. Y bueno, la idea sería que también los docentes de manera muy sintética nos vaya contando, porque también estamos reunidos todos, y le voy a dar la palabra a cada uno de los docentes de estos trabajos, y yo voy a participar con alguna opinión muy sintética sobre los trabajos. ¿Vos, Vicky, querés hacer algún comentario sobre Arrancó. Sofía? Dale. Sí. Dale. Sí. Bueno, respecto al tema, nosotros hablamos mucho en el grupo respecto a la crisis y la transformación constante que tiene que ver con el tema de la biblioteca, el libro. Hoy hubo posiciones bastante trascendentes respecto a eso, cuando, bueno, muchos de los chicos se preguntaban ¿para qué? Hoy ¿para qué es el libro? Yo no leo, no consumo libros, digamos, y como el tema empezaba a tomar cierta transformación, ¿no? El concepto. Creo que hay un cambio de concepto respecto a esto, y en el futuro el libro va a cambiar a partir de este concepto, ¿no? Mediante la incorporación de la tecnología, la digitabilidad, bueno, y esto hace que haya una nueva mirada. El usuario empieza a ser protagonista, entonces la biblioteca empieza a ser un lugar más de interacción con los medios digitales y o con el libro también, más allá de que haya una porción que sea cuidada, casi de tesoro, podemos decir, la relación empieza a ser más de interacción, ¿no? con el usuario. Bueno, y metiéndonos en lo que tiene que ver con el sitio, que es lo que hace bastante diferente a este trabajo quizás, hay una reinterpretación de la pieza urbana que dimos, que veníamos trabajando desde el conjunto de vivienda, a partir de la incorporación del master plan. Ella toma uno de los master plan, que lo que hace es, este máster reestructura la manzana actual, la convierte en una manzana más permeable, con un corazón más abierto, donde aparecen distintos pasajes bueno, que forman parte de un sistema cultural mayor, como la mayoría de los máster, ¿no? Las tensiones del espacio público cambian, y ¿por qué? Porque empiezan a acordar con distintas intenciones que ella tiene de proyecto y una nueva mirada de los bordes, que creo que eso es como el punto más importante. La idea del proyecto va a tomar 2 direcciones: el pasaje que nosotros veníamos trabajando en el conjunto de viviendas,
Y la incorporación de un nuevo pasaje, que bueno, se ve acá, en esta, no sé si se ve mi mouse, por ahí lo puede mostrar, o no sé, el que tenga el control, la incorporación de un nuevo pasaje del futuro, digamos, que sería el máster, ¿no? Bueno, y ella trabaja a partir, la idea de proyecto, a partir de la interacción de estos dos pasajes. Ahora, igual, después cuando pasamos al esquicio de espacio público, ahí se va a ver más directamente. La idea es una tira donde ella incorpora todo el programa complementario, que es articulada por una caja en altura, donde desarrolla todo lo que tiene que ver con las salas de lectura, y se asisten de este elemento que se apoya sobre el borde más consolidado, digamos, y lo que hace esta caja, flotando, casi levitando en ese espacio, es generar un patio semicubierto por debajo, en el -3 y en el 0, que a su vez es donde se ingresa al edificio y donde interactúan estos dos pasajes, ¿no? Que es el punto más, el corazón del edificio. A su vez ella sigue trabajando con las líneas del pasaje general, digamos, lo atraviesa, y también trabaja con lo que tiene que ver, bueno, con la escuela, con el Tattersall, y tomas el resto de las direcciones. Pero ahí donde esos dos pasajes se tocan es donde en realidad se convierte en el lugar más importante del edificio. A su vez esa caja que se intercepta en la tira de equipamiento, de programa complementario, le llamamos nosotros, que es donde aparece todo lo que ayuda al desarrollo de las salas. Ella trabaja en el nivel del subsuelo, más introspectivo, lo que tiene que ver con el depósito, y va subiendo con programas más públicos hasta, bueno, lo cuento si quieren, pero después lo pueden ver. Trabaja con la sala de conferencias, una venta de libros, y después los talleres por arriba, por un nivel +3, y él corona esa tira de equipamiento complementario con la mediateca. Lo que tiene que ver con las salas, esta caja, digamos, incorpora un elemento, digamos, que es un vacío que cose horizontalmente todas las bandejas de las distintas salas que se van desarrollando ahí en esa caja que levita sobre ese patio central, digamos. Y bueno, donde se da la intersección de esos dos elementos, aparece el servicio podemos decir, más específico, más fijo, y aparece el sistema de movimiento, que a su vez es el sistema de movimiento interior, que trabaja con una doble altura, que cose todas las plantas, desde el subsuelo hasta el último nivel de la sala de lectura, y incorpora también, a partir de unas rampas, que eso es lo que estamos trabajando ahora, incluso después se puede ver en la corrección, a partir del pasaje, una circulación paralela al pasaje que viene del conjunto de viviendas, que me va a dejar en la sala de lectura, y un pasaje que digamos, y paralelo al otro pasaje que viene del lado de esta incorporación nueva, digamos, que me va a dejar en el depósito, en la plaza del -3, digamos, ¿no? Entonces, ese movimiento, en realidad, es lo que me ata o me ancla, digamos, me sirve de soporte digamos, al sitio, al terreno, más todo lo que tiene que ver con moverse. Cuando vamos acá se ve por ahí un poco mejor, incluso acá no parece la corrección, pero todo lo que sucede ahí con ese rojo, que es esas rampas que yo les contaba, es la corrección a partir de la clase pasada, pasó por ahí, tenía que ver con sintetizar el pasaje nuevo en una sola dirección que bajara a la planta del -3, y desde el 0, digamos, desde el pasaje del 0, sí subir directamente a la sala de lectura, entonces no tendría tanto recorrido.
Bueno, ahí no se ve todavía la síntesis del servicio, que es algo que corregimos, cuando el servicio más duro, que ahí aparece en el corazón, y dando a la doble altura, se pega sobre el borde más consolidado, digamos, y da lugar a que en ese espacio aparezca la escalera, el núcleo de circulación general, la escalera de paseo del edificio, ¿no? Que ayuda a entender como el funcionamiento total. Lo que tiene que ver con el corte también, algo que tratamos de, incluso en la corrección también lo hablamos bastante, qué pasaba con ese elemento que sobrevuela sobre ese patio, cómo es digamos, la interacción entre las distintas plantas y los distintos niveles, trabajando con los medios niveles, y qué pasa a aclarar el sistema circulatorio. Entonces, que para eso servía este esquicio de corte, y todo lo que tenía que ver con estas rampas principales o circulaciones más importantes que venían desde el espacio público y ascienden al edificio, ¿no? Me van dejando en distintas situaciones del edificio. Bueno, después algo que me parece muy destacable tiene que ver con esto del plano horizontal del piso, todo lo que aparece en amarillo acá, que en realidad muestra los flujos donde se da mayor concentración dentro del edificio, y donde también hay cierta intención de evacuar distintas actividades, ¿no? Y dar respuesta a distintas actividades. Quizás esta planta habría que hacer también la planta del subsuelo, que es donde me deja uno de los pasajes y se desarrolla también otra situación de espacio público muy fuerte, ¿no? Entonces, quizás esas dos plazas, con el pasaje en altura, sintetizarían, o alguna perspectiva de ese lugar, ¿no? De ver cómo esto en altura va generando distintas circulaciones, ¿no? Bueno, no sé si lo dije todo. Vicky, sí. No, a mí me gusta destacar en el trabajo de Sofía. Primero, volvé a la lámina anterior. Mire, me parece esas tres perspectivitas que están hechas a la derecha, me parece que es una manera de ir imaginándose cada uno de los lugares, y me parece que es muy sintéticas con la línea, y bueno, eso me parece en Sofía que es una manera de expresarse y de ir contando el proyecto, que lo tomaría como una práctica muy buena, y me parece que es para tener en cuenta esa manera de entrarle al proyecto. Eso me parece muy interesante para eso, exactamente. Sobre todo me gusta mucho esa primera, ¿no? Ahí hay un montón de ideas que no se pueden mostrar de otra manera que no sea con el dibujo. Y después, esta idea compleja del ensamble. Yo sí tengo que contar este proyecto, más allá de toda la voluntad de nivel urbano que tiene y los dos pasajes, ese ensamble de volúmenes. Es un ensamble muy complejo de cuerpos, de volúmenes, ¿no? La tira con el claustro, que el claustro se va desgranando y aparece arriba otro elemento. Bueno, ahí está claro. Y la utilización del diagrama o de los gráficos para contar la idea. Lo único que me parece que habría que potenciar, pasar a la segunda lámina, es quizás que estos dos pasajes en algún momento se unan más. Parece que son como paralelos, ¿no? Y seguramente donde decía Vicky, donde está lo naranja y en el pulmón de manzana, quizás ahí tengan que unirse los pasajes, porque me parece que no se unen, ¿no? Que son como paralelos los dos, ¿no? El amarillo que está más a la derecha, quizás tengan que cruzar en puente, porque están separados por ese -3. Quizás tengan que unirse los dos pasajes. No sé qué es eso, pero el proyecto está muy bien. Bueno, pasemos a Valentina Mendieta.
Sí, Claro, Valen, ¿no? sí, 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 sí. Em, bueno, el proyecto de Valentina Mendieta me parece que está buenísimo el tema de cómo también interpretó el sitio y teniendo en su conjunto de viviendas, ¿no? Porque si vemos ahí la implantación de la manzana, cómo se ven las tres barras del conjunto de viviendas, y en la misma sintonía va la idea formal, digamos, de su biblioteca, también en tres barras, ¿no? Como haciendo alusión a esa misma lectura del sitio de las viviendas. Además que ella lo que genera, lo que quiere generar es una permeabilidad constante entre lo que es la ciudad y la plaza, y Corazón de Manzana. Entonces, la direccionalidad de estas tres barras hace y acentúa esa permeabilidad constante entre la ciudad y el Corazón de la Manzana. También tiene un sistema muy claro, digamos, de modulación, de estructura, ¿no? Cuando vemos la modulación de las tres barras en corte y en planta, se ve claramente cómo ella va intercalando usos, digamos, dejando espacios en distintas alturas para acentuar, digamos, la actividad que se está realizando, vincula también esas barras con algún sistema de dobles alturas y demás en los puntos de unión entre esas barras. Eh, tiene que organizar alguna cuestión programática, pero nos parecía que en la totalidad de la biblioteca se veía muy claro esta idea de sistema, ¿no? de sistema modulado que tiene Valentina. Lau, si querés pasar la otra. Acá se ve, bueno, ve ahí en el cortecito de arriba a la izquierda vemos cómo sigue pasando, digamos, la ciudad, en la derecha, perdón, se ve el claro ese, que es el pasaje permanente entre la ciudad y la plaza, se ven las vinculaciones verticales que intenta, o que empiezan a aparecer entre cada una de las barras estas, y en las plantas, hay una intención esa que es la planta del subsuelo, de vincular todo lo que es el subsuelo de las viviendas con el subsuelo de la biblioteca, que es todo el área cultural, ¿no? Donde están los talleres, donde está toda la parte de conferencias, el área de apoyo, que es la administración, digamos, toda la parte cultural que se separa de lo que es el libro, digamos. Valentina lo plantea en un -350, supongamos, es un subsuelo, que se vincula con el coworking y toda la parte del subsuelo de las viviendas, que está allá, ahí arriba. ¿Sí? Después, en la planta cero, empieza a verificarse también ese -3, porque empezamos a tener entre barras estos agujeros que las vinculan, ¿no? Que llegan hasta el subsuelo. Después en la corrección vamos a ver que le planteamos a Valentina tener como ese conector en algún punto abierto y después empieza a reflejarse, ¿no? Que se conectan las tres barras. En la intersección de las barras siempre ella pone el sistema circulatorio, que se ve también ahí exactamente. Y bueno, es un proyecto que está súper modulado, súper medido. Si querés pasar la otra, Lau, que están las correcciones que armamos. Oh, se nos fue. Se fue. Sí. Sí, porque no sé por qué no lo carga. No pasaba. Ay, discúlpenme, por favor. No pasa nada. Bueno, no, igualmente las correcciones pasaron más que nada por una organización un poquito más clara en cuanto a lo que es el programa, la función y en qué parte de las barras las ubicaba. Ahí, que parece como mucho intervenido, pero en realidad es la intensidad que le ponemos para corregir, pero Claro. está básicamente como lo trabaja Valentina, digamos. La primera planta arriba a la izquierda es el subsuelo, donde potenciamos esa planta del área cultural, donde está en una de las barras la sala de conferencia, taller y taller, que se vinculan con el coworking,
de la parte de arriba, Lau, ahí, con toda esa logia que tenemos como un semicubierto por debajo de las barras que van vinculando esas partes del área cultural. Todo el área central es lo que siempre vincula a las planchas, que se interrumpe en la planta del 0, que es la que está al lado, ¿no? El amarillo ese de la ciudad pasa, pero lo seguimos teniendo la presencia porque en las sucesivas plantas vuelve a estar colgado esa vinculación entre las plantas, que ya ahí empieza a ser la relación del usuario del libro, en sus distintas formas, ¿no? En las patas tenemos los depósitos, la persona agarra el libro y se va a sentar o en alguna situación individual, o en alguna situación más grupal, que tiene dobles alturas, con algún puente que le pasa. Bueno, eso Valentina empezó a plantear algunas vinculaciones por ahí exteriores, que también son esas terracitas que empiezan como a definir la forma de la biblioteca, la forma cuadrada, ¿no?, de totalidad, que se veía en la axonométrica, que estaba muy, muy bien. Y, digamos, se ordena un poquito el sistema circulatorio en cuanto en los puntos esos que marcábamos hoy, y me parece que es un trabajo que abarca todas las escalas, ¿no? Desde lo urbano, desde cómo sectoriza el programa, cómo es la relación con la persona con el libro, individual y grupal, digamos, atiende a un montón de cuestiones que las está resolviendo bastante, digamos, me parece que bastante bien. No sé si... Sí, a mí me parecía, Caro, en el trabajo de Valentina, exactamente lo que vos dijiste, ¿no? Eso, que es una arquitectura de sistemas, y es una trama, que está muy bien elegido el módulo de la trama, y me parece que es importante cuando son impares, ¿no? Eso es lo que le da que sean 5 los módulos, y eso Sí. le da mucha flexibilidad, ¿no? Dividir el terreno en 5 partes, que deben ser, ¿cuántos? 7 y pico, debe ser cada... 20, sí. ¿Cuánto? 720, ¿no? Claro, es un módulo perfecto, es un módulo de escuela, Sí. módulo de aula. Me parece muy interesante. Y qué interesante la interpretación de cada estudiante, de cada proyecto del tema, ¿no? Cómo se pueden resolver de manera tan diferente un mismo tema, ¿no? El anterior, el de Sofía, veíamos que son ensambles de esos cuerpos, de esos volúmenes, y también logra una riqueza espacial importante, y este proyecto tiene una riqueza espacial y una síntesis muy productiva en cuanto a la calidad de los espacios, y trabaja con una unidad de criterio, es una grilla, una trama, y se mete en lo que uno puede decir arquitectura de sistemas, ¿no? En los cortes, Claro. me parece que yo también agregaría algún corte por el sistema circulatorio, que está bueno como está pensado, pero en estos edificios el sistema circulatorio tendría que leerse, ¿no? Desde las 4 plantas unidas. Quizás es simplemente cómo elegir por dónde mostrar el corte. Así que bueno, seguimos con Candela, Perfecto. Echeverry, ¿no? Bien, ahí estamos con el trabajo de Candela. A ver, bueno, en el caso de Candela, ella, después de ir viendo de la presentación de los máster y viendo cómo era el tema de la continuidad del espacio público, ese espacio público, ese pasaje que empezaban a trabajar desde el inicio del año con las viviendas, ella empezó a plantear desde un principio, digamos, una relación con el espacio público desde casi la desmaterialización total y la liberación total de ese espacio. Ahí se ve el esquema arriba en el centro, el esquizo del espacio público, esa invasión total de la mancha amarilla del pasaje que pasa por debajo del edificio, ¿no? Y después esa liberación en contraposición se consolida prácticamente en la totalidad de lo disponible del terreno en niveles superiores y en un zócalo que pasa a ser como el espacio el espacio principal
de todo lo que es la biblioteca, que es la sala de lectura. A diferencia de muchas otras ideas que tal vez trabajaban con salas de lectura en niveles superiores, Candela desde un principio planteó, por un lado, por un tema de accesibilidad, de poder tener la mano, y más que todo desde el tema del estudio del tipo de iluminación necesaria para una sala de lectura. Ella analizaba y veía que era más que factible poder llevar abajo la sala de lectura y poder controlar la entrada de iluminación. Entonces, ahí como se ve en el corte arriba, se ve esa sala de lectura que también la va trabajando con distintos niveles, va teniendo como todo un anillo perimetral al cual se accede y luego a través de ciertas bandejas se van accediendo al espacio principal central, que a su vez después lo va caracterizando de distintas maneras, y esto a su vez lo va combinando con el tema que son de los temas que más estuvimos corrigiendo, de cómo se compatibilizaba el tema de que la sala de lectura, porque la sala de lectura generaba como un falso cero en un nivel más 1.50, era toda una gran plataforma que se generaba, cómo podía ella llegar a compatibilizar el tema del pasaje mismo, pasaje urbano, ¿no? Del pase y sigo por el nivel cero, con el llegar a esta plataforma previa de acceso a este gran semicubierto de ingreso al complejo. Entonces como que ahí, digamos, ahí en ese esquemita se veía, ¿no? Porque tal vez ella en alguna situación tenía una situación más directa, que tal vez la gente pasaba el largo, entonces estudiábamos qué posibilidades tenía para que la gente pueda subir, encontrarse, recorrer un poco esa plataforma de más 1.50 que ella tenía y seguir. Y bueno, como les comentaba al principio, en los niveles superiores ahí aparecería todo lo que es el programa complementario, talleres, salas de conferencia, mediateca, sala de lectura para niños, y bueno, y todo lo que acompaña al uso principal, que es la sala de lectura. Pero la verdad que desde un principio siempre la idea esta de llevar la sala de lectura abajo, en un principio no era un planteo común o general entre todos los compañeros, pero creo que lo ha ido trabajando muy bien y de esa posibilidad de tener bien a mano ahí la sala de lectura, bien autónoma, funcionando ahí con todos los elementos que tiene que ir armando, y la verdad que poco a poco o sea, es sumado a llevarlo abajo, más una secuencia de 2, 3 medios niveles que va llevando, que ella baja al menos 1.50, después baja un anillo menos 3, después baja de vuelta a un menos 4.50 central. Es todo un trabajo, pero creo que clase a clase lo va acomodando y lo va armando de muy buena manera. Sí, a mí me parecía del trabajo de Candela, primero, yo quería destacar la síntesis formal que tiene, ¿no? Ya está decidido, es ese cuadrado de 36 por 36, ¿no? Un módulo de 12 por 12, que ese módulo además me da la posibilidad de partirlos en otros submódulos de 6 por 6, y eso es lo que da ese cuadrado, esa planta con esa composición que me hace acordar en cierta manera el Museo de Tokio de Le Corbusier, como digamos, el rigor formal que tiene, el control geométrico del proyecto, en definitiva. Y eso es lo que tranquilamente puede, como vos decís, Daniel, puede ir probando alternativas de armado de la sala. Por otro lado, me parece muy, muy interesante la idea de que la sala de lectura sea como una plaza del barrio y que esté, ¿no? En relación al urbano. Porque una biblioteca barrial no va a ir un científico a estudiar, sino es un lugar de encuentro, o sea, se leen y se accede a diferentes libros, a revistas, pueden ir chicos a hacer la tarea, hay una relación social que tiene este programa que se entiende y que me parece muy interesante. Sin lugar a duda el desafío es eso, ¿no?
es cómo compatibilizar esa sala de lectura cruzada en el nivel menos 1,50, menos 3, y la posibilidad del pasaje urbano, ¿no? Como vos dijiste, hiciste ahí un dibujito que también en forma de Z, que me hace acordar también al Harvard de Le Corbusier, no sé si estuvieron pensando algo así, ¿no? Tranquilamente, a veces ese sería el desafío del proyecto, pero nada que no se pueda solucionar y puede generar una espacialidad muy interesante. También sería importante ver cómo entra desde arriba la luz, quizás esos huecos que están en las plantas de arriba, sea la posibilidad de entrar luz, que todavía en el corte se ve todavía como que está colgado arriba de la sala, no se integra con lo de abajo. Pero me parece que es un proyecto que tiene ahí está, claro, tiene una idea muy fuerte y ya tiene una geometría sencilla, ya está esa grilla, está la forma, o sea que son alternativas o movimientos dentro del mismo sistema. Me parece que está muy bien. Bueno, damos el de Eugenia Krug. Hola. Bueno. Hola, Soledad. Bueno, Eugenia, como otros de los chicos de la comisión, ella tuvo como un proceso muy, muy continuo, muy parejo desde las primeras ideas o desde las primeras análisis del tema. Siempre estuvo muy preocupada con esto de cuál es el rol de la biblioteca hoy día, qué debe ser una biblioteca en el 2021 o en el 2020, y el libro, ¿no? Entonces, entender que, digamos, que la biblioteca no solamente es un contenedor de conocimiento y de libros, sino también cumple con un rol social en donde empiezan a haber otras actividades complementarias de encuentro social y que empieza como a vincularse de una manera como más franca con el sitio. Por lo tanto, digamos, ahí están como marca digamos, uno de los primeros intereses de Euge es cómo esta biblioteca o este equipamiento urbano se implanta en el sitio y empieza a sensibilizarse con todos los bordes y con, digamos, por un lado, absorber los diferentes movimientos que vienen de la calle, que vienen de la plaza, que vienen también del pasaje, y cómo responde también al master plan. En el caso de ellos tomaron el de Fede Vialé y equipo. Entonces, cómo de alguna forma me parece que es el desafío de este trabajo, por un lado, la complejidad programática que tiene. Como decían, no solamente hay que responder a una biblioteca tradicional, sino estos nuevos programas complementarios, como la sala de conferencias, como los talleres, etcétera, sino también cómo esa biblioteca responde al sitio donde está. Y hoy hablábamos de las diferentes escalas de proyecto, ¿no? Me parece que entender a la biblioteca como esa pieza urbana que empieza a darle respuesta a las diferentes escalas, a la ciudad, al pasaje y a los diferentes bordes. Me parece que un poco el desafío está ahí y eso le ayuda a la biblioteca a tener como mayor versatilidad y que tenga mayor riqueza espacial y calidad espacial. Volviendo a la primera diapositiva, lo que primero se ve en la axonométrica es el interés de Eugenia de poder verlo desde la plaza, plantear esta plaza en un +3, con un sistema de rampas que conecta el -3 con ese +3. Después ahí aparece obviamente el corte. Si nosotros me remonto a teoría de la arquitectura, donde dice cuál es digamos, la imagen que cuenta un proyecto. Yo creo que la imagen está en ese corte. O sea, la idea del proyecto es ese corte que se ve muy clarito, pero en realidad tiene todo se ve como ese 0 y ese amarillo, de alguna forma baja un -3, sube un +3, es como un 0 que se engrosa, que se desliza, que empieza como una mancha que se empieza a expandir. Después ahí hay un despiece, también un interés de Eugenia de poder decir, bueno, cómo es este sistema de circulación, que por un lado tiene la rampa, que tiene un tiempo, que tiene una secuencia, que hay un recorrido, pero por otro lado hay un sistema directo, ¿no? Un núcleo que es más técnico y que debe coser con los diferentes programas. Y abajo me parece interesante que ella también hizo un estudio desde la maqueta, todas las operaciones, y ver, digamos, esta plaza
esta plaza en altura, ¿no? Si iba más al centro o estaba más vinculada, cómo empieza como a moverse, o como algo clave para verificar como todos estos espacios en la maqueta física, que te permite otra aproximación al trabajo, al proyecto en sí, más allá de la maqueta virtual, ¿no? Ahora si querés pasar a la otra, ahí también se ve, bueno, las plantas, están un poco claritas, pero un poco la idea es trabajar ese cero, está lleno de información, ¿no? Con esa rampa que de alguna forma conecta con el vacío del -3, y después que te lleva a la planta +3, que está esa plaza en altura. En definitiva, ella trabaja como con 2 vagones que se unen a través de, por un lado, para la plaza, o para el centro de Manzana, mejor dicho, dando al Tattersall a través de esa plaza +3, y para el lado de la ciudad lo cose a través de la sala de lectura. También se ve ahí el esquicio del cero, donde aparecen con los diferentes colores, el naranja y el rojo, cómo se van concentrando las diferentes circulaciones, o digamos flujos de circulación, mejor dicho, y por ahí abajo, bueno, serían las diferentes perspectivas desde la ciudad y desde la plaza. Ahí nuevamente se ve otro de los intereses que tiene Euge, y quizás se ve en la última diapo, que también me hizo acordar a uno de los primeros esquicios que ella planteaba, no solo la importancia del libro y la biblioteca hoy día, sino también la luz, ¿no? Como este material intangible que es tan propio y tan necesario para el programa que estamos manejando. Entonces ella ahí muestra cuáles fueron los referentes, y cómo le interesa pensar en esta como luz cenital, de alguna forma ese control de la luz que permite tener un acceso al libro y una lectura distinta, ¿no? Capaz que entender que no toda la biblioteca que tenga que tener luz cenital, pero sí en algún sector poder, sobre todo en la sala de lectura general, poder pensarlo de esa forma. Me parece que está muy bueno también los ejemplos que trae a colación. Y bueno, un poco el desafío que tiene ella y donde apuntó la corrección es empezar a trabajar esa envolvente, propiamente para poder definir mejor esta idea de luz cenital, ¿sí? Por un lado, el envolvente le va a ayudar a definir estas cuestiones relacionadas con el acceso de la luz, como para controlar la luz, mejor dicho. Y por otro lado, quizás le va a ayudar a separar los núcleos de los bordes, que todavía los tiene como muy pegados. Entonces, obviamente, ese tratamiento del envolvente le va a definir una imagen y un tipo de revestimiento. Apuntaban por ahí, digamos, a que ella también, esa envolvente, le ayuda a definir dónde están los accesos, digamos, cuál es el interior del exterior, sobre todo en el -3, que ya tiene como una planta mucho más abierta y súper flexible. Pero bueno, básicamente es un poco lo que estamos manejando, porque ya te digo, ella tiene un proceso que lo viene elaborando, así que no creo que tenga problemas en resolverlo en absoluto. Sí, a mí me parece que se podría, el trabajo de Eugenia se podría explotar un poquito más las terrazas, ¿no? Cuando uno volvé a la axonométrica, hacia atrás, a ver, hacia atrás, ahí está, ¿no? En la imagen de la axonométrica, me recuerda a uno de los proyectos de la Parques Biblioteca de Medellín. Hay un proyecto que las terrazas están como con un semicubierto pergolado, con una sombra, ¿no? Porque quizás es muy lindo esas 2 terrazas que tiene arriba, que son lugares que no son urbanos, esa y la otra, ¿no? Quizás ahí todavía no está clara esa pérgola que está por ahí al lado, ahí abajo, exactamente eso. Quizás porque a mí me parecía como una lástima la desmaterialización de la caja, que se va dando paulatinamente. Quizás tenga que, sí, eso, exactamente, tenga que ese espacio puede ser muy, muy lindo,
para trabajarlo como un espacio intermedio, un semicubierto, en doble altura, en simple, ¿no? Ahí vas a tener una doble altura, y surge esa pergolita que está tímida. Me parece que hay que darle, que no hay que ser tímido y que se termine de cerrar. Esa biblioteca es muy linda, es un proyecto de Mansanti, no es el que está más publicado en Bogotá, perdón, en Medellín, en Colombia, y genera unos espacios semicubiertos, unos patios que son muy lindos para estar y para generar actividad tranquilamente. Ahí, sobre todo, este espacio la gente también va a ir a buscarse, a buscar conectarse, ya sea por WhatsApp o por la red o por, no sé, es un espacio muy interesante para formarlo. Nada más, después me parece que también que es un proyecto que tiene esa idea de recorrido, y valoro también la integración con otros temas. Después vamos a hacer un comentario sobre la relación, hablábamos con Laura el fin de semana, la relación entre la biblioteca y museo, ¿no? Que en realidad la biblioteca, el futuro de la biblioteca, es como si fuera prácticamente un museo donde uno puede entrar en contacto con el objeto libro, y tiene mucho de recorrido. Por eso me parece bien haber traído ejemplos del museo de Zaha Hadid o el museo de Tokio de Le Corbusier, porque el recorrido en este edificio es muy importante y está bien entendido en ese tema. Bueno, pasamos a Francisco Zuluaga. Bueno, Francisco, como vos hacías hoy referencia, Horacio, al tema de los dibujitos estos dibujitos de ideas, ¿no? Que nos acompañan por ahí desde el principio de los proyectos. Francisco este dibujo lo trae también desde los primeros bocetos de cómo se imaginaba la biblioteca en ese lugar, y qué sé yo, y lo sigue sosteniendo, y está desarrollando el gran contenedor, ¿no? Como se ve ahí, el gran techo, que va a pasar un montón de cosas ahí abajo, y va a ser esta vinculación entre la ciudad y el corazón de la manzana, que es la plaza, con esta gran escalinata que hablábamos, que nos imaginábamos tipo la de Conex, o hay, ¿no? Una situación de presencia de esa escalinata que sirva como una situación de expansión, de accesos a distintos niveles, porque por un lado voy a acceder desde la ciudad y por otro lado voy a acceder desde la plaza con esta gran presencia de la escalera. Si querés pasar, Lau. Ahí se ve ya como empieza a tomar forma este gran contenedor con ese techo, que está buscando lo formal también, Francisco, para una cuestión de decir, bueno, donde el techo me techa, me cierra la biblioteca, por ahí tiene alguna situación de que deja pasar la luz, cenital, por este estudio que hizo de cómo tenía que recibir la luz la persona que lee y demás. Y en algunos momentos ese techo es abierto y deja pasar el ambiente, digamos, que es por donde circula la gente, la ciudad y demás. Hicimos algún tipo de corrección en cuanto a que esa escalera, ahora después lo vamos a ver, por ahí puede no invadir tanto la plaza, sino meterse un poquito más dentro de ese gran techo, como para que además se pueda usar, ¿no? Como una escalinata de uso protegida con ese gran techo, que es ahí esa lengüita celeste que le sale al contenedor, ahí. Y no invadíamos tanto el tema del pasaje de las viviendas, el pasaje de la ciudad, digamos, y arrancaba un poquito más atrás la escalinata esa. Después, también Francisco está tratando, o sea, vincula toda el área del coworking de las viviendas en un -3 con el área cultural de la biblioteca, ¿no? Que se ve ahí toda esa planta, por debajo de este cero, que empieza a sugerir que hay cosas porque están esos agujeros, y el edificio en realidad en el cero se apoya con esa barrita que se ve en blanco en la planta cero, y lo demás fluye la ciudad, digamos, pero contenida dentro de ese gran techo que después le da, digamos, escala a lo que está pasando adentro de la biblioteca, que
él mantiene ese sistema de circulaciones y núcleos pegados a la medianera, y después se va volcando al resto de la biblioteca por encima del pasaje, organizando en bandejas distintas situaciones programáticas, pero siempre con la presencia del núcleo circulatorio, que tiene su triple altura, y la presencia de ese gran techo que va dejando semicubiertos en terrazas y demás. Me parece que es un trabajo bastante sintético en cuanto a lo formal, y muy claro en el funcionamiento, ¿no? A partir de ese eje troncal que es los servicios y la circulación, va cruzando las actividades y el programa para el resto de los módulos. La grilla de 12 por 12, no, el módulo central es un poquito más grande. Un poquito más grande, sí. Sí, porque libera más espacio programático ahí, va dejando los chiquitos para los usos más específicos. Pero bueno, nos parecía que estaba buena la idea y la situación de este gran techo como contenedor de todo lo que está pasando por ahí abajo, ciudad inclusive, ¿no? Pasaje, todo lo que Francisco plantea que puede pasar abajo de ese gran techo. Sí, son esos dos temas que son muy interesantes, ¿no? La escalera plaza o ese anfiteatro, claro, escalera, ¿no? Donde también pueda servir para que la gente se sienta y pueda escuchar una conferencia, pueda escuchar un recital de música, ¿no? Darle esa función, sí. que no sea una escalera neoclásica, ¿no? Como si estuviera entrando al museo o un Palacio de Justicia, ¿no? Es una escalera más del tipo de las que usaba Herberger en sus escuelas, ¿no? Tiene más que ver con un lugar de reunión que un lugar Claro. de funcional, ¿no? Que está claro eso. Sí, Y sí, quizás sí. está buena esa idea, que la escalera se meta un poquito más adentro y participe del gran techo. Ese Entonces gran me parece techo. que la Claro, clave del trabajo de Francisco es unir escalera y techo. Y ahí estaría claro. Ahí está. la clave de la resolución. Sí, Después que está muy bien la planta, cómo está modulado, cómo el tamaño de las funciones, cómo están los servicios. O sea, es trabajar un poquito el corte, me parece, ¿no? Y sí, está lista la cosa. Muy sí, interesante sí, sí, también la idea. sí. No descuidar tampoco, sí, yo acá me había anotado, también a ver, Francisco, andas por ahí, la fachada urbana, ¿no? Porque está muy pensado también desde el pulmón de manzana, pero a la larga este edificio tiene una impronta urbana sobre la calle 118, ¿es? No, que está así, no, 117 es la calle. Eh, que también me parece que es interesante y quizás de alguna manera también eso ahí está pensado, ¿no? Hay como una doble altura, una triple altura, pero ver cómo es ese frente, ahí está, exactamente. Como también hacer una perspectiva en tu cuaderno, también desde cómo se ve el edificio desde la vereda, desde el espacio urbano. Bueno, perfecto. Y bueno, estamos con Sofía Docena, Inés. Ahí está. Bueno, ahí llegamos a Sofía. Digamos, Sofía un poco, a ver si encuentro el gráfico, busca sus argumentos partiendo del tema, un poco lo que decías hoy, Horacio, ubicando, como que volviendo a ubicar ahí está el gráfico que está señalando Lau, vuelve a ubicar al libro en el centro de la escena, tomándolo como protagonista de alguna manera. Y a partir de esto empieza como una búsqueda que tiene que ver con lo formal, ¿no? Ella hace una analogía con lo que sería una pila de libros. Es como que el edificio pasa a ser un fragmento casi de una biblioteca, ¿no? De un lugar donde están puestos los libros uno al lado del otro de manera vertical, y de repente, bueno, están cosidos como por otro elemento que es el que va a contener luego los elementos comunes de circulaciones. Bueno, en el gráfico de ella del primer esquicio es como la idea más fundamental desde donde parte. Bueno, en el gráfico ese que está como en cuadrillé se ve ese apilamiento,
Y a partir de eso, y esa búsqueda formal, lo primero que hace es como encuadrar esa planta casi en una grilla, donde trabaja con módulos más chicos y módulos grandes. Digamos, los módulos grandes son los que le permiten generar las diferentes actividades y el desarrollo de las distintas actividades, y los módulos chicos, están muy claritos, son módulos que no solo le permiten ampliar en el sentido del ancho, ¿no?, esa medida, sino que además le permite circular, y que luego, digamos, que también tiene que ver un poco con la corrección, y son aquellos módulos los que le van a permitir generar como la diferencia de las cajas, ¿no? Son como si fuese módulo fuelle, que le va a permitir independizar también volumétricamente las cajas, claro, a partir del trabajo con distintas texturas, y bueno, y después también estas cajas, que tampoco está recontra definido, está más todavía en el plano de las ideas, pero sí van generando distintas largos, también haciendo alusión a esto de los libros, ¿no?, como para despegarse desde el punto de vista formal. En lo que respecta a la distribución del programa, ella trabaja en el menos, en el nivel del subsuelo, todo lo que es el área de apoyo, el área cultural, libera el nivel 0 con accesos, para en el +3 y +6 tener fundamentalmente lo que es las salas de lectura, bueno, mediateca, con mayor ganancia ¿no?, de iluminación y con vistas y relación visual hacia la plaza y calle. Un poco la crítica, que si querés, Lau, poné la imagen esta de la corrección, o la crítica, o digamos, o hacia donde tiene que ella seguir un poco el desafío de ahora, es tratar de buscar un poco la síntesis formal, ¿no?, que todo eso que ella está pensando, digamos, de los esquemas y de la idea del libro, del apilamiento, cómo buscarle esa síntesis y que se entienda la totalidad del edificio, ¿no?, que cuando uno ve la volumetría, todavía parecen como varios edificios diferentes, y bueno, un poco la crítica pasaba por eso, entender, por ahí darle más trascendencia a ese elemento que ahí está marcado con rojo, de manera de entender eso que toma todo digamos, que enlaza las otras actividades, y que después se vayan desprendiendo las cajas, que vendrían a ser como los libros. Un poco ir trabajando en esa dirección. Bueno, me dice Horacio que lamentablemente hubo un inconveniente técnico, estábamos tan contentos con todo este sistema y tuvo un inconveniente técnico y no tiene más conexión a internet, con lo cual no puede cerrar la clase, así que bueno, les voy a comentar. Me dijo que en especial les agradeciera, que la intención de todo esto era de algún modo establecer las formas. La elección de los trabajos fueron aquella variedad que nos permitiese decir o contar por dónde podíamos seguir con el ejercicio, describiendo una instancia en lo largo del proceso, esa forma de diálogo que tenemos permanentemente con respecto al proyecto. Por eso también en cada uno, abrimos con el trabajo de Sofía, se hacía mención a todo un proceso completo a lo largo de los trabajos que fuimos desarrollando en el transcurso del ciclo, pero también veíamos en varios de ellos mezclados la corrección, el esquicio de ideas, el esquicio de la planta y el corte, que en muchos de los casos a mí me puso bastante contenta porque fue como una verificación del trabajo que tienen, entonces ustedes adquirieron desde un lugar el poder rever su propio proyecto, como, no sé, ahora recuerdo que fue uno de los últimos trabajos para que ustedes recuerden también el caso de Eugenia, del grupo de Soledad, de decir, bueno, entonces yo a partir de estudiar esto, el corte, pero el tema del corte también en este tema es la luz, y entonces ya te da una salida, o en otro de los casos decir, no, pero yo me doy cuenta que con esto estoy trabando aquel espacio que convoca, digamos. Todo eso a mí me parece que ustedes van ganando ciertas certezas respecto
a esta cuestión con el proyecto. Horacio me decía, y retomo las palabras de él, que también nos parecía muy importante aquella asociación que han hecho en cuanto a aquellos espacios de encuentro, la cuestión de cómo interpretan, como bien decía hoy Soledad, no las circulaciones, sino aquellos flujos, aquellos, como les decía también Horacio, recordando a Herzberger, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son aquellos lugares de encuentro? Está bien, es una cuestión dinámica, pero de repente paso y estoy, y eso es lo que me permite encontrar al otro. Entonces, toda esa posibilidad generada en el espacio, plantear el recorrido, plantear la biblioteca casi, como les explicaba Horacio, casi como un museo. También nos resulta, ustedes están pensando desde aquella cuestión con que abrió la charla Vicky, diciendo que bueno, que ustedes mismos reinterpretaban el valor o la utilidad o qué significa el libro para todos nosotros o para la sociedad hoy, ¿no? O para nuestra comunidad, cómo puede referir, que también lo vimos en casos como referentes, como en el caso de Medellín, como las bibliotecas y el edificio de equipamiento determinan un enclave urbano, ¿no? Y entonces nosotros estamos haciendo una pieza y trabajamos dentro de la ciudad y la reconocemos como tal, ¿no? Entonces, toda esa cuestión y asociada al museo, porque vos decís, bueno, entonces la biblioteca de algún modo fue de los primeros museos, ¿no? El retener, porque los dos tienen como el mismo objeto, que es retener aquel capital cultural, ¿no? Aquello que como sociedad de algún modo nos identifica, es nuestro patrimonio, en términos de conocimiento, de ideas, ¿no? Significa bastantes cosas, y me parece que en lo variado de los proyectos que mostramos, desde responderlo absolutamente sistemático y en trama, tal cual fuese un mat building, ¿no? Un tejido grosso, como lo contaba Valentina, ¿no? Hasta la cuestión casi más plástica de ese ascender, ¿no? Que contaba Eugenia, en el trabajo de Eugenia, ¿no? Que decimos, bueno, está bien, podríamos poner un poquito en caja con la definición de esa terraza, pero digamos, y el contarlo también como hacía Francisco, bueno, yo lo pongo acá abajo de todo esto, o en el caso de Candela con esa desmaterialización de una caja, y al revés, la conformación de una caja por distintos ensambles de volúmenes, como hacía Sofía. O sea, vimos cantidad de estrategias respecto a las ideas originales que ustedes vieron, pero también ustedes vieron cómo es que se puede pensar en el proceso mismo del trabajo, desde el esquizo de ideas hasta la corrección última, más allá de ver cuáles son el conocer aquellas estrategias de sus compañeros. Ese fue el objeto de la devolución de la preentrega, porque no solamente entendemos otras maneras, sino que nos permite ver cómo podemos seguir en nuestro propio trabajo. Y esto fue un mero corte, nada más, cómo venimos trabajando a lo largo del año. Ahí se reintegró Horacio. Volví. ¿Me ayudás a cerrar? Volví, sí. No, Estábamos esperando. Es mortal internet acá en mi casa. Bueno, sí, volví y bueno, sí, no, estamos avanzando y están todos los proyectos que hemos visto y bueno, los que no están también, porque quisimos hacer una síntesis. Me parece que está entendido no solamente el tema de la biblioteca, sino que está entendido el objetivo del curso de segundo año. Está entendido eso que nosotros nos preocupaba, el tema de la escala de los proyectos, el tema de la escala del pensamiento arquitectónico, de la manera de proyectar y poder pensar. Es lo que un poco del último trabajo que decíamos de Sofía recién, ¿no? Cómo poder
intuir el tema de Sofía Docena, ¿no? De intuir el tema, la preocupación del tema del libro y lo urbano y cómo lo muy chico se conecta con lo muy grande. Así que me parecía que todos los problemas del arquitecto están tomados, ¿no? Nuestra idea es en segundo año que ustedes terminen este segundo año de la carrera con una idea muy, muy clara de lo que es el pensamiento proyectual y cómo debe encarar la realidad y debe encarar un problema un arquitecto, que en cierta manera piensa diferente al resto de las profesiones. Así que me parece que esto lo hemos logrado. Hoy repito, decíamos hoy, más allá de que si los proyectos puedan estar mejor o peor resueltos, pero esa idea de totalidad, esa idea de que hay que pensar desde la habitación al proyecto urbano, desde el libro al pasaje, desde el libro al edificio de ciudad, desde el libro al barrio, desde el libro al parque, me parece que es esa idea que es el objetivo. Por ejemplo, un ejemplo muy lindo es esos parques, bibliotecas de Medellín, ¿no? Donde se piensa desde la relación del usuario con el libro hasta la relación del usuario con la ciudad, ¿no? O sea, está el parque, está la biblioteca. Acá tenemos lo mismo, en todos los proyectos está expresado eso, el pasaje urbano, el espacio público, el corazón de manzana, cómo integro dentro de una manzana, la veo desde el punto de vista donde hay otras actividades, el Tattersall, la escuela, la vivienda, el trabajo, ese tejido mixto que conforma la ciudad. Así que la verdad estamos muy conformes, les agradecemos en nombre también de Verónica y de todo el taller, la vocación y cómo también se han puesto y nos hemos acomodado todos para llevar adelante el año ya está, lo hemos logrado, estamos llegando al otro lado de la orilla y con unos hermosos proyectos. Así que vamos seguramente a poder tener otro encuentro. Hay mucha teoría detrás de estos 6 proyectos, muchísima teoría, desde cómo se revierte el concepto de biblioteca hasta cómo, como hoy decíamos, cómo también se entiende la arquitectura, desde la grilla, desde el ensamble de volúmenes, desde el medio nivel, no sé, hay un montón de arquitectura que podemos hablar y bueno, ojalá podamos tomarnos el tiempo para hacer un nuevo encuentro, quizás dentro en la próxima, una o 2 clases antes de la entrega final, podemos volver a reunir. ¿Qué les parece? Perfecto. Tenemos previsto por ahí otro corte, así que podemos hacerlo, Horacio. Bueno, si quiere, nos vemos en otro momento. Nos despedimos y seguimos cada uno en sus grupos. Perfecto, vamos ahora a cada Zoom de grupo y te agradezco, Horacio. Bueno, Bueno. Para mí esto me encanta hacerlo. Chau, nos vemos luego. A todos. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Gracias, nos vemos.